Estamos hablando de la tuta absoluta, una plaga muy famosa en el tomate. Anfitrión, esto que has entendido. Y para su control íbamos a empezar a hablar sobre las feromonas. ¿Qué son las feromonas? Las feromonas son sustancias químicas que emiten las hembras para atraer a los machos y así que ellos puedan encontrarlas, ¿no? Hay unas trampas de feromonas femeninas que se usan para la captura masiva de machos. Pero a mí la que más me gusta y la que siempre recomiendo es la feromona de confusión sexual, que es la que impide la cópula. Porque para la atracción, con tener una placa negra o un cubo de agua negro, ya va a atraer al macho, bueno, a todos los adultos. A mí no me interesa atraerlos, me interesa confundirlos. Por eso es la que yo siempre recomiendo, pero hay gente que pone placas o cubos de agua negro con la feromona de arriba, a la derecha. Entonces, ¿cómo funcionan las feromonas de confusión sexual? Estas emiten una cantidad inmensa de sustancias químicas, la misma que emiten las hembras, y emiten tanta cantidad que los aparatos olfativos de los machos se bloquean y ya no pueden encontrar la hembra. Entonces vamos a hablar un poquito de esta herramienta que es medianamente nueva. Se usa en invernadero, se usa en exterior, se usa en los dos sitios y se empezó a usar primero en exterior. Las feromonas de confusión sexual para lepidópteros se empezaron a usar en peral, ¿vale? Entonces he escuchado en gente que tiene cultivo en exterior, es que eso no funciona afuera. Sí, sí funciona y funciona muy bien. Lo que pasa es que hay que saber usarlo y saber colocarlo. Por lo que yo tengo entendido, que no lo he visto todavía en tomate, me han explicado que los ponen en esta a una distancia de 50 centímetros y usan la Isonet T, ¿vale? La Tutatec no se puede usar en exterior porque no podéis colgarla, por lo uno. Pero las dos son iguales y liberan la misma hormona. Se usan de manera distinta y hay que colocarlas siempre antes de la plantación, mínimo 4 o 5 días del trasplante, ¿vale? Antes. Para ya emitir esa cantidad de feromona y que la tuta llegue y se vuelva loca y se vaya. ¿Vale? Entonces, es el método más eficaz para controlar poblaciones de tutas iniciales y hay que seguir escrupulosamente las recomendaciones del fabricante. Pues no es lo mismo usarla en invernadero que usarla en exterior. Y cada marca tiene una manera distinta de aplicación y de uso, ¿vale? Lo que yo tengo entendido es que las Isonet se ponen en esta quilla a unos 50 centímetros del suelo y bueno, pues la distancia entre ellas y eso tenéis que hablarlo exclusivamente con el fabricante que os digan cómo se usan, ¿no? Porque en invernadero nosotros los ponemos a 3 bolillos, ¿vale? Y a una altura, unos 50 centímetros de la planta y vamos subiéndolo, lo colgamos en un hilo y las vamos subiendo conforme la planta va subiendo. En exterior, por lo que tengo entendido, me han contado solo eso, pero es que yo no trabajo mucho en exterior, mi trabajo es más en invernadero y lo poco que he llevado en exterior, los agricultores no han querido, vamos, ni saber nada de esta herramienta, que es súper eficaz. ¿Vale? ¿Y cómo complementamos o mejoramos la técnica? Pues mira, ¿qué es lo que pasa? Que hay muchas veces que la gente lo usa y encuentran alguna galería inicialmente, ¿no? Cuando ya el cultivo está cuajado y dice, ¿qué pasa? ¿Que esto no está funcionando? Sí, sí funciona. Lo que pasa es que a la tuta le gustan las zonas oscuras y durante el día se refugia en las zonas oscuras. Entonces, por cantidad de tuta que hay en esa zona, al final se encuentran casualmente y copulan. Si se encuentran, copulan. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos deshojar. ¿Esto qué ha pasado? Que se me ha cambiado la pantalla azul. Aquí.
Podemos deshojar para evitar que se encuentren y evitar tener zonas oscuras, ¿vale? Y limpieza continua de todos los restos de poda. El deshojado no se deja en el suelo, no se deja secar en el suelo, a no ser que tengamos necremnus, ¿vale? Esa es la única que yo digo que si tienes necremnus, sí, deja la hoja en el suelo, pero si no tienes necremnus, quita la hoja del suelo porque esa tuta va a salir y va a volver a irse a la planta. Otra manera de capturar adultos, esto ya está actuando en la fase adulta, es las placas negras, o también he visto cubos negros normales de estos de toda la vida con agua y la tuta cae sin feromona y sin nada, pero es que se llena en casos de mucha infestación, ¿no? Es una forma de también frenar el adulto. Esto no lo atrae por el olor, sino que lo atrae por la vista. Entonces, solo lo atrae si lo ves. Si lo ves, que está ahí, en el cultivo, ¿vale? Que la gente se piensa que las placas también atraen, pero no atraen, porque no llevan feromonas. Ahora vamos a hablar de la fauna auxiliar que podemos encontrar o podemos aplicar. Esto seguramente todos lo conocemos, es el Nesidio cori. El Nesidio cori es un voraz depredador de huevos de tuta y larvas, ¿vale? También come huevos de mosca y también come de la planta. Entonces es un arma de doble filo, tenemos que tener cuidado y siempre mantenerlo en un equilibrio. ¿Por qué? Porque puede convertirse en plaga, ¿vale? Ahí tenemos a Necrenus comiéndose una larva. Vale. Yo recomiendo siempre el Nesidio cori, que instalarlo antes del trasplante. Dejamos las bandejas un día en el invernadero, los dejamos para que se aclimaten a ese cambio tan drástico de estar en el semillero al trasplante, las dejamos a la sombra e instalamos ahí el Nesidio cori. Si no hay mosca blanca, porque para mí en el principio del cultivo es más limitante el virus que puede transmitir la mosca blanca que la tuta que yo pueda encontrar. Entonces voy jugando. Primero miro cuánta mosca hay, hago un monitoreo y si hay mucha mosca no aplico Nesidio cori hasta unas 3 semanas después del trasplante, que también se va a seguir instalando igual de bien. Y trato para la mosca con jabones, piretrina, o intento siempre asegurarme al principio que la mosca no me joda el cultivo con el virus, ¿vale? Para mí es el factor limitante de instalarlo antes o después. Antes o después me refiero justo antes del trasplante en la bandeja o después, unas 3 semanas después del trasplante, ¿vale? Entonces, también se puede convertir en plaga. Hay que tener mucho cuidado con las materias empleadas en su control. Este chinche no muere muy fácil y no podemos usar ciertos insecticidas que ahora veremos. Porque si no podemos dañar que no vengan el necrennus, que no vengan otras plagas y a la misma vez podemos hacer que las flores no cuajen porque no vengan abejorros. Es decir, ahora veremos qué insecticidas podemos usar para el control y bajar poblaciones, porque no tiene tampoco un depredador potente, el Nesidio cori. Vale. La mejor opción para lo que hemos hablado antes, ¿vale? Y bueno, otra herramienta que tenemos, y es una excelente herramienta, es el Necremnus. No sé si lo conocéis, si lo habéis visto por aquí en la zona. Es una avispa parásita de los huevos es una parasitoide de las larvas de tuta absoluta. Paraliza las larvas dentro de la galería y deposita su huevo junto a ella. Del huevo sale una larva de la cual se alimenta de la larva de tuta absoluta y mata a la larva y crece en la galería. Ahora lo vamos a ver. A pesar de los intentos de cría comercial, esta ha sido
posible. Las crías comerciales no resultan viables debido a su alto grado de depredación sobre el huésped, porque es que solo come tuta. Necremnus solo come tuta, no come otra cosa que no sea tuta. Y aparece espontáneamente en los cultivos, entonces ni podemos comprarla y tenemos que esperar que nos aparezca, ¿vale? Y es el único método de poder controlar una población muy alta de estas. Entonces, ¿qué hacemos con este bicho? Pues no podemos prescindir de él, pero tampoco debemos pensar que es la clave del control, sino tenerlo como una herramienta más que puede estar ahí, ¿no? Vamos a hablar un poquito de Necremnus, que no lo conocemos mucho. O sí, contestarme. Pues el primer paso es reconocerlo, porque lo que no se conoce no se ve, ¿vale? Ahí tenemos la larva, que no se ve muy bien, ahora vamos a ver más adelante. La larva desarrollada, la pupa, ¿vale? Conservarlo. La manera de conservarlo es evitar materias activas tóxicas de efecto residual para la tuta, tipo espinosat, ¿vale? El espintor. El espintor, como aplicamos el espintor, sí que es verdad que no aparece ni de coña esta avispilla. Y bueno, el hemamentine y la acetamiprid para los que no son ecológicos, ¿vale? Y los espolvoreos. Los espolvoreos es que este es un tema muy delicado, porque cómo cultivamos el tomate sin espolvoreo de azufre es muy difícil, pero sí que si usamos mucho azufre en polvo, tampoco aparece. Yo la he visto en fincas que hemos aplicado azufre en las zonas bajas, en los troncones, pero que no hemos hecho espolvoreos masivos con la máquina, sino que lo hemos echado a golpes con la malla térmica y siempre en las zonas bajas, donde ya hemos deshojado y no tenemos mucha tuta. Y bueno, me ha aparecido, le ha costado un poco más a aparecer, pero aparece. Pero ya te digo, como nos guste mucho el azufre en el tomate, no aparece tampoco. Ahí digo yo que es una buena herramienta, pero si a nosotros es más limitante el basate, yo te digo, echa azufre. Pero si el basate, estás en una zona donde el basate puedes llegar a controlarlo, pues digo, venga, vamos a intentar que nos aparezca el Necremnus, ¿vale? Y luego fomentar. Fomentar significa disponer de zonas permanentes con plantas reservorio y fauna auxiliar, fauna auxiliar, perdón, para la fauna auxiliar, para que tengan siempre floración continua y puedan complementar la dieta del adulto, ¿vale? Es que el adulto necesita comer polen y necesitamos plantas que tengan polen o que siempre, es que en la finca siempre tiene que haber polen disponible, no solo para esta avispas, sino para muchas más parasitoides, muchos más insectos. Entonces, ¿qué más necesitamos saber de Necremnus? Pues mucho más. Tenemos que saber las plantas que le gustan, los huéspedes alternativos, porque por ahora solo pensamos que come tuta, es que no hemos visto que a Necremnus le guste otro huésped. Y con la tuta no podemos criarlo para poder venderlo y dispensarlo a los agricultores. ¿Vale? Necremnus tutae, cuando paraliza una larva, la galería se para y cesa su evolución. Ahí estamos viendo una galería paralizada, que no ha terminado su evolución. Aquí vemos una larva depredada, que solo dejan la cabeza, ¿vale? Y la piel. Si vemos una larva así, es que tenemos Necremnus. Es que la avispilla no se deja ver mucho ni fotografiar, es muy volátil. Pero es la mejor manera de verlo es con la larva. Viendo si está inmóvil, cuando el Necremnus llega a la larva, lo pica y lo paraliza. Luego pone el huevo al lado y cuando sale del huevo la larva, en la siguiente, ahí ha salido la larva, que es muy chiquitilla, y eso solo se puede ver con una lupa de las potentes. Empieza a alimentarse de la larva de tuta, ¿vale? Y aquí sigue alimentándose de la otra larva. Esta es la manera más fácil de verlo. Si tenemos larvas de color grisáceo marrón, son larvas ya parasitadas y que se las están comiendo Necremnus, ¿vale?
Y bueno, se la come entera hasta que completa su desarrollo. Y después también pupa en el mismo sitio donde ha crecido la larva, ¿vale? Hasta llegar a adulto. Y ya el adulto, pues ya lo hemos visto antes, que es este. Espera, es que no lo he puesto otra vez, pero debería haberlo a lo mejor metido ahí. Hay muchísimas avispas que se le parecen, pero ya te digo, la manera de poder reconocerlo es la larva. La larva cuando ya se ha puesto gris es que ahí no hay libertad de hoja. Tenemos necreno y podemos estar tranquilos con la tuta. ¿Vale? Pero tampoco la clave. Entonces, ¿qué fitosanitarios podemos usar contra la tuta? Pues los convencionales tienen algunos sistémicos, pero tienen que tener cuidado porque solo se usan el espinto y el emamectin, ¿no? Lo suyo sería solo usarlo para controlar poblaciones de Nesidiocori convencionales, ¿vale? Pero el mejor insecticida químico es el Bacillus thuringiensis y es la base del control químico en Almería, ¿eh? Es la base del control. Lo que pasa es que hay que dar tratamientos sistematizados al principio todas las semanas. Si tenemos infestación, yo he tenido agricultores que me lo echaban casi 2 veces por semana y es el mejor control químico que podemos tener a nivel de la hoja, pero siempre que la larva esté fuera. Si la larva está dentro de la galería, el bacilo no le hace nada, ¿vale? Y muy importante es, y es imprescindible, regular el pH del caldo cuando echamos Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis no echamos bacterias, estamos echando la toxina de la bacteria. Esta toxina es efectiva en pH ácido. Y si no controlamos el pH del ácido, estamos echando agua y encima estamos tirando el dinero, porque nos ha costado el dinero comprarlo. ¿Vale? Entonces, tener muy presente lo del pH, porque es que si no, no le hace nada a la tuta y nosotros nos quedamos tranquilos, pero no, ¿vale? Esto con un pHímetro se controla fácil. ¿Quién no tiene pHímetro? Pues le mando 2 centímetros de vinagre al caldo y ya por lo menos lo va a acidificar un poco, ¿vale? Y ya te digo, el Bacillus desde el principio hasta el final, con aplicaciones preventivas y sistemáticas desde el principio del cultivo y luego durante todo el cultivo. Especialmente al principio, cuando para no criarla, para no intentar criar tuta en nuestro cultivo, ¿no? Luego, otra forma de control de la tuta son las labores culturales. El deshojado y la correcta eliminación de las hojas con galerías es una labor fundamental en el control de la tuta. Las hojas pero las hojas tengan o no galería, no las podemos dejar secar en el suelo. Y los contenedores de poda tienen que ser herméticos, ¿vale? Solo se pueden dejar en el suelo si tenemos el maravilloso Necrennus tutae, ¿vale? Y luego vamos a hablar de otras plagas, de la mosca blanca. Pues bueno, pues contra la mosca blanca, Nesidiocori trabaja muy bien porque se come los huevos de los huevos de mosca. Lo que pasa es que si tiene huevos de mosca y huevos de tuta, prefiere los de la tuta, ¿vale? Y como otras herramientas contra esta plaga, pues también tenemos jabones, insecticidas botánicos, piretrina, terpenos, bueno, aceites, azadiractina. Y contra el tri, pues sí, también está lo mismo, pero no funciona. Por lo menos lo echamos pensando que va a hacerle algo, pero es que al tri es muy difícil matarlo con insecticidas. Sí que podemos bajar un poco la población, pero nunca lo eliminamos por completo con ningún insecticida, pero es que con los convencionales tampoco. Entonces, ¿qué recomendamos y qué hacemos nosotros? Por ejemplo, en Almería lo que hacemos es plantar lobularia. Esta planta no es reservorio de virus que afecten al tomate, es muy rústica y adaptable. Su floración es continua, lo que resulta muy atractiva para los tris y siempre va a haber, si tienes lobularia, siempre va a haber más lobularia, más tri en la lobularia que en el cultivo. Nosotros la usamos como planta
trampa y luego, cuando ya está bien infectada, le echamos el Orium para intentar controlar esas primeras infestaciones que van a ir a esas plantas más que al tomate, porque le atrae más, ¿vale? Y otra fauna auxiliar espontánea que nos puede aparecer para la mosca blanca es el Eremocerus. El Eremocerus es muy difícil verlo, es una avispilla muy chica, muy chica. Yo antes la veía, pero es que ya me estoy quedando un poquillo ciega y ya ni la veo, pero es una avispilla amarilla muy chica. Hay gente que la ve, pero a mí me cuesta. Yo la única manera de detectarla es mirando los huevos de mosca, si están parasitados o no están parasitados en mi lupa. La llevo a mi casa, lo miro y veo si están parasitados y entonces ya es un potente parasitoide, ¿eh? Nos ayuda mucho al control. Y a veces decimos, no, pues es que este año no he tenido mucha mosca, pero es que no vemos si hemos tenido esta avispa. Esta avispa en la berenjena le encanta. Es como, bueno, sí, es igual que a la mosca, ¿no? A la berenjena también le gusta mucho. Antes la usábamos de planta trampa, las berenjenas con el tomate, pero ya no, porque transmite virus. Y otras plagas, pues la araña roja, que me han dicho que por aquí también hace un poquillo de daño con el tomate. En el invernadero no hace tanto daño porque en el invernadero no tenemos viento. Entonces, su manera de dispersión principal es cuando hace la telaraña, hay viento y ya, incontrolable. Entonces, ¿cómo tenemos que actuar con esta plaga? Con esta plaga no hay ácaros depredadores que se puedan instalar en el tomate, entonces tenemos que actuar con tratamiento. Yo siempre recomiendo tratamientos en los focos, de estar pendientes, de ir mirando, de nombrar un plaguero en la finca. ¿Qué es eso del plaguero? Pues un muchacho que tengamos un poquillo espabilado y lo enseñamos a detectar plagas y que nos vaya diciendo por dónde va viendo la plaga, que su función sea todos los días darse una vuelta a ver plagas y que se encargue de buscar plagas, señalizarlas y es la manera más efectiva de controlar tanto la mosca como tanto la araña como el basate. Y bueno, pues actuamos por foco y el azufre para mí es esencial. Yo es que a mí me gusta mucho el azufre, pero claro, el Necrennus también me gusta. Es que es la recomendación del azufre y el Necrennus la tengo ahí, porque es que en función de la finca y de la presión de plaga, así vamos a actuar con el azufre, porque el azufre es el mejor acaricida y el mejor fungicida para muchos hongos, ¿vale? Entonces, pues ahí estamos. A mí lo que más me gusta del azufre para la araña, primero trato con un aceite que tampoco la mata, pero la baja, la frena, y luego el azufre la mata y frena también su expansión. Es el mejor acaricida que existe. Y bueno, para la Cnesidicoris, si se nos convierte en plaga, pues tenemos azadiractina en primer lugar, si la cosa se pone fea, pirestrina, y si ya no tiene mucha solución, abamectina, pero solo en convencional. ¿Vale? Para Necrennus no podemos usar nunca Spintor. Bueno, Spinosad. Es que no debo de decir los nombres comerciales. Ni Emamectin, ¿vale? Para los convencionales. Solo como último recurso. En el caso de que ya no esté costando el dinero el chinche. Bueno, pues lo que yo estaba comentando antes. Esto es un invernadero en el 2019 que no se aplicó nada, cero, ni una aplicación de azufre en polvo ni tampoco mojable. Sí, muy bonito, no tenía ni una tuta, pero si os fijáis, estaba plagadito de basate. Ahí está el dilema. Ese dilema ya queda en función de cómo sea la finca, de la presión de plaga que tenga, pues los ingenieros pensamos y luego decimos, pues no saben, no puedo decir que haya una regla básica, siempre hay que echar azufre o deja de usar el azufre. En exterior, el azufre yo creo que es súper necesario. En invernadero ya no se puede usar en polvo, pero sí que usamos el azufre mojable, que al final para los hongos actúa de la misma manera que el azufre en polvo. Sí que es verdad que como acaricida en el invernadero ya no hemos olvidado del azufre en polvo.
todo, ¿vale? Que es muy importante decirlo, que en el invernadero no se puede usar. Y bueno, pues ¿qué hacemos con el basate? Para mí, en exterior es una plaga muy, muy potente. En agricultura biológica no tenemos ninguna herramienta eficaz. La única forma de frenarlo es echando azufre para prevenir su entrada, que su entrada es, el basate está en el suelo o bien llega por el aire, ¿no? Pero la mayoría del basate empieza a subir del tronco para arriba. Entonces lo que hacemos es en los troncones, le damos golpes de azufre con la manta térmica, ¿vale? Y frenamos, hacemos como un cordón de azufre en el tronco para que el ácaro, bueno, para que el basate no pueda subir para arriba. Si se encuentra una zona con azufre, el basate dispara y ya no sube, se queda ahí. Entonces, para mí el azufre es la mejor manera de prevenir basates y en el caso de que tengamos pues tratamientos por foco con aceite y azufre. Para mí no hay otra manera. Y eso se está intentando encontrar un enemigo natural, una fauna auxiliar que podamos trabajar contra el basate, pero hasta ahora no hay nada que sea viable para los agricultores, porque con el Amblyseia mondarensis es un ácaro que ha funcionado, pero tienes que soltar una dosis muy alta de Amblyseia y no resulta viable para el agricultor. Con los fitoseidos es más bien que a medio, a largo plazo podemos controlarlo, pero teniendo en cuenta un umbral de daño, tampoco. Entonces, pues, y las casas de semillas están buscando variedades genéticas que tengan unos tricomas que, que espanten a los basates, ¿vale? Al basate. Entonces, bueno, esto es un ejemplo que quise ponerlo de invernadero, que fue pues un desastre porque nos entró una entrada masiva de tuta y se nos fue el cultivo casi, pero cuando tenemos una infestación muy alta de tuta, lo mejor es estarse quietecito y esperar en el creen. Y a mí no me gusta decir esto porque a mí me da mucha pena decirle esto a un agricultor, mira, es que no tenemos nada que hacer, lo siento, como te gastes dinero en insecticidas no van a hacer nada, es que prefiero que te estés quieto y que esperemos a ver si nos entra necreno. Nos entró necreno, gracias a Dios, y la pudimos controlar, pero es que es la única herramienta que tenemos para controlar infestaciones muy potentes de tuta, ¿vale? Y bueno, la trichograma es otro bichito que, bueno, es una avispa parasitoide de huevos de tuta también, que se vende, esta sí la vende. Pero el problema de esta es una avispa que tiene un ciclo vital muy corto y bueno, además de parasitarlos, también se alimenta del huevo. Entonces, pone el huevo dentro del huevo de la tuta, ese huevo, esa avispilla se desarrolla dentro del huevo, pero no tiene suficiente alimento como para poder salir. Es decir, es una herramienta, es un insecto que no se va a instalar entonces lo podemos tratar como si fuera un tratamiento, ¿vale? En vez de echar un insecticida potente, podemos usarlo. Tiene una eficacia buena. Va bien, pero tampoco es la panacea. Pero es otra herramienta que también podemos tenerla en cuenta y, bueno, se está usando. ¿Vale? Se trata de una avispa muy diminutita y ya es que no la vamos a ver. Y hace vuelos muy cortos, entonces tampoco se mueve mucho por el cultivo, tenemos que nosotros dispersarla muy bien y se vende en dispensadores. Las sueltas son de 50 a 100 dispensadores por hectárea y en presencia de tuta de unos 200 dispensadores, ¿vale? Y luego hay que a los 15 días volverlo a repetir. Va muy bien, como manera preventiva y al final te cuesta lo mismo que un botecito. Como un tratamiento va genial, pero no es tampoco una clave para el control. Para mí la clave es
es la combinación de todas las herramientas de las que hemos hablado ahora, ¿vale? Y otra cosa que se me había olvidado deciros de esta avispilla es que solo le gustan los huevos frescos. Los huevos ya un poco maduros, no. Y ese que está, porque por la coloración vemos ese que está casi ya madurándose, ya no lo sabemos si ese lo parasitaría. Los que sí parasitan son los huevos blancos. Y cuando los parasitas, el huevo se convierte en, toma un color metálico, con cierto brillo metálico. Esto solo lo podemos ver con la lupa, no lo podemos ver a simple vista, ¿vale? Pero la avispa no sale, así que este bicho nunca se va a instalar, sino que lo tratemos como un tratamiento, ¿vale? Como un botecito. Y luego vamos a hablar de hongos y enfermedades, ¿vale? Os voy a decir algunas de las ideas que no son del todo correctas, pero pueden ser útiles. El origen de todos los problemas agronómicos está en el desequilibrio del ecosistema. También es en el caso de las enfermedades vegetales. El control químico no cura las enfermedades vegetales, ni las enfermedades provocadas por hongos. Solo frenan su expansión. Yo digo siempre que hay dos tipos de fungicidas, los que han desarrollado resistencia y los que van a desarrollar resistencia en un futuro. Así que, bueno, es lo que yo pienso, ¿vale? Me he dejado ahí algunas ideas, no sé si os servirán. Como enemigos fúngicos, pues tenemos los oportunistas y los no oportunistas. Los que atacan en condiciones desfavorables para la planta, que son mildiu, podredumbre, botrytis, y los no oportunistas, los que atacan en condiciones favorables para la planta. Fulvia, oidio, ¿vale? ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué los he diferenciado así? Porque estos primeros los podemos prevenir. Estos segundos no podemos prevenirlos. Tenemos que atacar al patógeno, ¿vale? Si podemos. La fulvia, por ejemplo, no podemos. No hay nada que mate la fulvia, ¿vale? Ni en ecológico ni en convencional. Lo que te vendan es mentira. Y bueno, sobre las actuaciones que podemos hacer en el invernadero, siempre vamos a poder actuar más con el clima. En exterior, esta actuación está más limitada, pero podemos usar secantes, sílices, tierra de diatomea. Bueno, el riego también es importante. Ahí no estamos modificando directamente el clima porque dependemos de Dios, como yo digo, pero sí que hay algunas herramientas con las que podemos modificar el clima que hay en el filoplano de la hoja, ¿vale? Bueno, oidios, me han comentado aquí Sebastián que los oidios es un problema aquí en la zona. Y bueno, pues comentar que hay dos tipos de oidios, ¿no? El típico oidio que nosotros seguramente será este, el que tengáis, ¿no? Por aquí, el oidio que tenéis. Es que también está el otro tipo de oidio, que sería este. Este es el oidio típico que sale en casi todas las plantas, ¿vale? Y no es un oidio tan agresivo como el oidio que vosotros tenéis, que es el oidio típico del tomate, ¿vale? Este oidio, la espora llega, ¿vale? Llega, esta es un corte transversal de la hoja. Lo de abajo, los agujeritos que salen abajo, esos de ahí, son los estomas, ¿vale? Y la parte de arriba de la hoja es la parte de arriba de ese perfil. Entonces la espora llega, penetra y va buscando con su, te lo diré, y atraviesa, bueno, con los conidios, no, te lo diré sí, bueno, la espora germina, el micelio del hongo atraviesa la cutícula vegetal y introduce los austorios. Los austorios son las bolitas esas bolitas, son lo que matan las células, ¿vale? Luego el micelio del hongo va invadiendo todo alrededor de las células hasta que sale por la parte de abajo y otra vez se reproduce y deja ahí esas esporas volar. Entonces es que es un hongo difícil de controlar. La única manera que hay es prevenir con este hongo. Prevenir con azufre.
¿Por qué digo la última fitoalexina? El primer fungicida y la última fitoalexina. Porque ya no nos dejan usarlo en invernadero. Todo lo que quisiéramos. A ver, para el oidio lo podemos controlar con los azufres mojables porque trabajan igual que el azufre en polvo. Se sublima a los 15 grados y penetra en la cutícula del oidio. Es la única manera de matar el oidio y bueno, la más efectiva desde mi punto de vista como prevención, pero como actuación sobre el hongo tendríamos que ya irnos también a buscar enemigos naturales contra el hongo, que lo hay, como por ejemplo puede ser el Amplicidius quascalis, otro hongo entomopatógeno, ¿vale? Que, bueno, entomopatógeno, que mata el hongo, vamos, coloniza el hongo del oidio y lo mata. Funciona, pero claro, en exterior yo no lo he probado en invernadero. Sí que es verdad que la mejor manera es prevenir el hongo y que haya azufre en sublimación continuamente. Y claro, ¿cómo funciona esto en el exterior? También es difícil porque en exterior hay viento, se mueve, el azufre no sé cuánto tiempo va a durar, pero si aplicamos azufre, yo creo que siempre va a haber ahí azufre en sublimación. Si es que a partir de 15 grados el azufre pasa de sólido a gas y es la única manera de penetrar en el hongo. ¿Vale? Entonces el azufre para mí es mano de santo. Luego, de la botrytis, pues lo más importante en el tomate es cortar bien, porque la mayoría de las podredumbres por botrytis el problema son los cortes, los malos manejos, las faenas en general. Y que hay que ayudar en la cicatrización, ¿vale? Si vemos que no lo hemos hecho muy bien, ¿vale? Y vemos que tenemos riesgo de tener botrytis. Y bueno, la cangrena es que tampoco tenemos muchas soluciones. Este es del que depende de factores desfavorables para la planta. Cuando ya hay factores climáticos desfavorables y tenemos cangrena, en ecológico no hay mucha solución. Ya es un hongo para mí determinante que sí, que lo que tenemos que manejar es un buen clima, hay secantes, hay que no los mata, los frena, ¿vale? Es que es como yo he dicho, es que no hay productos milagrosos que nos frenen los hongos no se frenan, perdón, que maten los hongos no se matan, los hongos se frenan su expansión, pero los hongos van a estar ahí siempre. Y en el momento que tenga sus condiciones buenas para germinar, 100% de humedad, baja radiación, estupendo, me voy a la hoja y germino. Y es que ahí, ¿qué podemos hacer? No podemos hacer nada, podemos frenar su expansión, sí, podemos aplicar sílice, aplicar tierra de diatomea, aplicar fungicidas en convencional, pero eso ya te digo, que van a frenar su expansión, pero no, ese hongo ya va a estar ahí. En el momento que otra vez vuelvan a haber condiciones buenas para ese hongo, va a volver a germinar, ¿vale? Y bueno, pues, la farmacología, es que esto no lo iba a poner, pero al final, porque yo no he venido aquí a vender nada, pero bueno, os lo voy a contar. Tenemos antimicrobianos, que ahí los podéis ver, sales de cobre, extractos vegetales, extractos microbianos, que estos son Bacillus subtilis, Pitum oligartrum, son toxinas son las toxinas de estos microorganismos, ¿vale? No son los microorganismos vivos, ¿eh? Atención. Es como el Bacillus thuringiensis, ¿vale? Tenemos también que modificar el pH de los caldos cuando apliquemos estos hongos, ¿vale? Modificadores de la humedad ambiental, sílice, bentonita, este no lo uso porque no tenemos mucho acceso a ello, y las tierras de diatomeas que actualmente solo están para uso ganadero, pero lo usamos. Y bueno, después inductores de defensas vegetales, quitosano, equisitu, mezcla de caballo, lecitina. ¿Esto qué son los inductores? Esto también me gustaría hablar un poco. Los inductores de defensas vegetales son lo que hacen en la planta es activar los elicitores de defensa, que es un mecanismo de defensa que tiene la planta emitiendo una
sustancias químicas que hacen que atraigan a plagas o repellan o la espanten, ¿no? También activan el sistema inmunitario de la planta y la planta se pone más fuerte ante virosis y esto parece magia, ¿no? Dices, ¿pero cómo va a hacer eso? Sí, eso funciona. Yo lo he comprobado en virus del amarilleo, en virus del calabacín y el quitosano es mano de santo. A mí me encanta el quitosano. Y en tomate y pepino he aplicado mucha cola de caballo. La cola de caballo activa la planta contra hongos y el quitosano activa la planta contra virus, ¿vale? Entonces, para mí son dos herramientas que la uso bastante, vaya. Y bueno, el tema de los licitores es un tema muy complicado de explicar, pero se puede resumir así, que son como unas sustancias químicas que sueltan las plantas a la misma vez que las pueden soltar también los insectos. Los insectos sueltan, cuando llega una plaga a una planta, ese insecto emite una señal química para atraer más de los suyos. Igual que una abeja encuentra, perdón, un abejorro, encuentra una flor de tomate, emite una señal y les dice a la colmena que ahí está la flor de tomate. Entonces toda la colmena trabaja por esa zona. Por eso hay que poner cajas de colmenas en muchos sitios porque suelen trabajar por zonas, no suelen trabajar muy uniformemente, ¿vale? Las abejas no, las abejas son diferentes, las abejas son independientes, ellas encuentran la flor y luego vuelven a esa misma zona donde estaban trabajando, pero no llaman a la otra. Entonces es un poco complicado el tema de los ilicitores, podríamos hacer una charla para hablar de ellos, ¿vale? ¿Y cómo actúo yo? Pues yo siempre actúo trabajando una estrategia biológica. Mi estrategia es, comienzo con antimicrobianos generalistas, tipo extractos microbianos, extractos vegetales, continúo con aplicaciones sistemáticas con inductores de defensa vegetales, ¿vale? Con quitosano o cola de caballo, y esto es ante una plaga, ¿vale? Y reservo los antimicrobianos ante una enfermedad fúngica. Y reservo los antimicrobianos para cuando hay enfermedad, para cuando ya está presente la enfermedad, tipo azufre, cuando ya está el on-white, ¿vale? O el bicarbonato, que también es generalista y lo mata. Y bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y que no haya sido muy pesada. Espero que os haya gustado y ahora podemos hacer un pequeño kick de 5 minutillos para que fume, que se eche un cigarrillo y volvemos. La siguiente charla es más corta y bueno, no sé si me he extendido demasiado. Ah, sí, claro. Sí, vale. ¿Tenéis preguntas? Sí, claro. Hay comerciales. Sí, sí. Vaya, yo no vendo, pero yo colaboro con varias empresas que me gustan algunos de sus productos y sí, yo los recomiendo de manera comercial. Por ejemplo, Bioera tiene Quiseto, se llama, no se complica mucho. Pues en pepino, palmildew, ha sido increíble lo bien que va ese inductor. ¿Y cómo? ¿Qué es lo último que me has preguntado? El quitosano. No, el quitosano es la hidrólisis del caparazón de los crustáceos, ¿vale? Y no son sustancias químicas, son naturales, proceden de... ¿Qué? Pues yo en calabacín lo aplico una vez a la semana, no son productos caros, ¿eh? Y en tomate una vez cada 15 días, porque la presión de virus en calabacín es mayor que en tomate. Para mí es más difícil controlar.
He respondido a vuestras preguntas. ¿Alguna pregunta? Preguntarme, que... ¿Cómo? No te he entendido. Sí, el azufre es azufre. Sí, lo que hay que intentar es buscar azufres con más de un 80%, porque el azufre es un mineral natural que encontramos en la naturaleza y si no está más de un 80% mínimo es que no nos están metiendo azufre. Entonces... Pero el azufre en polvo me está diciendo, sí, sí, el azufre es algo, no sé, para mí algo es mano de santo, yo no puedo trabajar sin azufre. Sí, 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 por eso he dicho que muchas cosas de las que hoy iba a decir ya las conocía y no... En invernadero lo prohibieron en 2019, sí. Porque es tóxico para los trabajadores. Es que se usaba a lo mejor en cantidades muy grandes y bajo el plástico. Bueno, pues yo no lo sé cómo lo han podido quitar, pero lo han quitado. Sí, sí, si puedes quitar la cámara. ¿Sigue grabando la cámara? Ah. ¿Qué? Los efectos negativos que mancha el tomate y sobre las personas nos puede generar problemas respiratorios. Entonces, siempre que lo apliquemos, ponernos una mascarilla, ya que estamos acostumbrados. Para mí el azufre es muy trabajoso, para trabajar con él es muy molesto, pero para la planta es muy bueno. Entonces, es muy bueno, pero ya te digo, en función de... Yo intento trabajar con el azufre en zonas bajas de la planta, empiezo por los troncones, o con espolvoreos muy finitos, para que porque al final lo que necesitamos no es el azufre en contacto con la planta, necesitamos azufre en sublimación. En sublimación significa que el azufre no se junta con el agua, ¿vale? El azufre pasa de sólido a gas, no tiene estado líquido. El azufre se sublima y es muy difícil mezclarlo con el agua. Muchas veces pensamos, es que si lo echo en el suelo, luego riego y se me mezcla y se me mezcla con el suelo. No, no, no. A lo mejor riega, el azufre se va un poco más abajo, pero en el momento que coja 15 grados pasa de sólido a gas, que es cuando actúas, por ejemplo, sobre la membrana del oídio. Sí, sí. Pues ya, pero Alemania dice que esto es tóxico. A ver, en cantidades muy grandes, claro que es tóxico, pero yo ya no lo sé. Eso, como no soy médico, pues no puedo saber hasta que... Lo que era la parte de la normal, hablan de que se hacía una mezcla de aceite, azufre, cosas de esas, y era muy importante, el libro es bastante bien. Pues muy interesante. Pues ya me lo comentarás cómo se llama el libro, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? Sí, Sebastián. ¿De? ¿Cuál es? Pues esa no la conozco. Tú dices la chincha verde de toda la vida. Vale. Pues para ese control hay que actuar en huevo, en fase de huevo y larva, porque en el momento que emite la cutícula es que no le penetra ningún insecticida. Eso es un poco parecido a la panderola en pimiento, no sé si lo conocéis, otro chinche, que es que tienen una cutícula muy dura y no penetran los insecticidas de contacto. Al final hay que jugar con piretrina y poco más de lo que vaya a hacer el efecto piretrina. Pero no hemos, ni para mí es un problema, en los cultivos que he llevado ha sido un problema, ni,
ni sé mucho de esa plaga, vaya, que no he tenido que luchar contra ella. Hemos visto chinchas, pero no nos han supuesto un problema en el tomate, ni nos han picado el tomate, ni hemos luchado contra ellos, así que me puedo informar y te lo digo próximamente, ¿vale? Más pillado, Sebastián. Espera, cuando los técnicos decimos tenemos que pensarlo, no es que no sepamos, es que a veces tenemos que pensar la estrategia en la que tenemos y evidentemente según la zona donde trabajes hay algunas plagas de las que tú no estás muy acostumbrado a lidiar, pero sí que conozco ese bicho porque se parece muchísimo a la panderola en tomate, más pillado. Ahora, no beneficia al control, beneficia su reproducción. Eso es que están en la gloria debajo del plástico. Sí, sí. De hecho, cuando tenemos mucha tuta, metemos la mano debajo del plástico y es que hacemos así, vemos la pupa aquí en la mano. Debajo del plástico, ya te digo, es que están en la gloria ellas. Eso es, vaya, lo peor que puedes hacer para la tuta. Pero claro, si la tuta no es un problema y tenéis más problemas de malas hierbas, ahí está el equilibrio, el balance. No. En invernadero no lo recomendamos y de hecho he puesto antes una foto ahí que se veía el plástico negro en el suelo porque es que encontramos tutas debajo de los plásticos negros que se reproducen 3 veces más. Yo no sé por qué, pero le gusta el plástico negro. Sí, bueno, ¿por qué no? Que pues, si tiene un ratio de días en pupar, cuando el plástico negro acelera ese ratio, ¿vale? Si tarda 4 días en pupar, pues el plástico negro, como aumenta la temperatura y el ciclo de vida de la tuta es muy afectado por la está muy afectado por la temperatura, lo que hace es que esa fase la pasa más rápido y al final acelera el ciclo. Pues por el agujero por donde sale la planta, claro, porque las larvas también se mueven, bajan con un hilo de seda, que ellas mismas, ¿nunca habéis visto un hilo de seda en los tomates? ¿Que pensáis que es de la araña o algo así? Pues sí, sí se ven a veces. Y bajan por un hilo de seda hasta el suelo y luego ya pues se mueven, buscan el agujero o buscan el fallo y entran. Hay plásticos negros que son biodegradables, ¿vale? A mí es que no me gustan los plásticos, pero hay que usarlos para el control de malas hierbas. Yo intento que se reusen y si quieren usar este plástico negro biodegradable a base de fécula de patata, pues muchísimo mejor, ¿no? Que el plástico, que al final son metales pesados en el suelo. Claro, en las bolsas de hidropónico bajan y también pupan ahí en la perlita o en la vermiculita que tenga, ¿qué? ¿El qué? ¿El plástico? Sí, el plástico negro no es aconsejable para... No, claro, es que esos son hidro... No, no es que vivan, es que ellos pupan, la tuta pupa en el suelo. Y sí, claro, le da igual a la tuta que sea suelo, que sea tierra o que sea vermiculita, solo quieren un cobijo, está protegidas de la luz, ¿vale? Para pupar. ¿He respuesto a tu pregunta? Dime. Entonces, en la tierra no, que está directamente y se le echa una capa, una tierra que no sea muy ácida. Yo si veo muchas pupas, lo que hago es aplicar Beauveria brassiana. El azufre no mata las pupas. No, es muy... Sí, el azufre al final es una enmienda orgánica que se puede aplicar al suelo. Yo el azufre lo uso como acaricida y fungicida, ¿vale? Para oídos.
Eh, y para cuando veo mucha pupa en el suelo, uso Beauveria brasiliana, que es un hongo Beauveria brasiliana es un hongo entomopatógeno que lo que hace es coloniza los insectos y los mata. Y por riego, vía riego, pero eso sí, es generalista, te mata todo. O sea, tampoco te estás echando un insecticida tipo piretrina por el suelo, ¿no? Estás echando un hongo, es un microorganismo que al final va a establecerse en donde él quiera y donde mejor pueda. Pero donde encuentre un insecto, ahí se lo va a matar y lo va a colonizar. Me va muy bien para el trips, lo aplico preventivo para el trips y para y cuando veo muchos huevos de tuta, perdón, pupas de tuta en el suelo también lo aplico. ¿Vale? Es un hongo entomopatógeno, se puede aplicar también foliar, pero foliar tenemos otra herramienta, no lo uso mucho, lo uso más por riego. Se recomienda foliar. La casa comercial. Sí, que es muy pesa. La siguiente la siguiente es más cortita, ¿vale?
Hola. Venga, vale. Vamos a empezar de nuevo, que solo nos queda una vez. Vamos a dar una breve charla de estrategias de nutrición en el cultivo de tomate y huevo de toro. Pero esto, ¿cómo se quita? Aquí. Ah, vale. Ya lo tenemos. Vale. ¿Qué factores son los decisivos en la producción agrícola? Evidentemente la planta tiene que ser el centro de nuestra atención, porque es lo que nos va a dar para comer, ¿no? Pero los factores claves en los que nunca tenemos que bajar la guardia son el clima, el riego y la faena. En exterior no podemos controlar mucho el clima. Ya os he hablado antes de los secantes, pero sí que tenemos previsiones y podemos adelantarnos a lo que nos puede venir, ¿vale? Entonces, nos tenemos que centrar en estas tres factores, son los claves en la producción agrícola. Existen otros factores muy importantes también, como puede ser la nutrición mineral, mineralización de la materia orgánica, actividad de microflora, plagas, enfermedades y malas hierbas, también son importantes, la fauna y flora auxiliar también es importante, y todo está relacionado, porque si regamos mal, vamos a tener una mala nutrición, vamos a favorecer hongos. Si tenemos un mal clima, la fauna auxiliar no se va a instalar, no nos van a aparecer ciertos depredadores, ¿vale? Entonces todo está interrelacionado. Y el conjunto de todo, de las relaciones y de estos factores que hay entre las relaciones entre sí y de los factores en sí, se llama agroecosistema. El individuo como comunidad. Una planta no es solo lo que vemos, ¿vale? Es también una comunidad de microorganismos que viven en la hoja y en las raíces. Estos microorganismos pueden establecer, pueden interactuar entre ellos o también pueden interactuar con la planta, ¿vale? Entonces no podemos ver una planta y ya está. Tenemos que ver el conjunto como comunidad, el individuo como comunidad. Está la planta, los microorganismos que viven en la hoja, los microorganismos que viven en el suelo, y hay que tener en cuenta que todos estos microorganismos están en continua conexión entre ellos con la planta, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Es que una planta es un sistema muy complejo, es un sistema ecológico muy complejo. Y el bienestar y la salud de la planta dependen del equilibrio de entre toda esta comunidad, ¿vale? Entonces, fomentar y enriquecer son dos ideas claves. Vuelvo a lo mismo, el origen de todos los problemas está en un desequilibrio del agroecosistema del que hemos hablado, de un desequilibrio entre las faenas, el clima. Un ejemplo, ¿no? Hay que fomentar la gestión circular de materia orgánica en la finca, introducción de restos vegetales, compostaje de los propios residuos, enriquecer la comunidad microbiana activa. Tener áreas permanentes de cubierta vegetal para favorecer también los microorganismos epífitos que son los que viven en la hoja. Evitar productos y prácticas antimicrobianas de amplio espectro, como por ejemplo aplicaciones de cobre. Total, que todo esto se trata de seguir el lema de Fukuoka, un japonés muy sabio, que decía, la agricultura debe imitar a la naturaleza, ¿no? Entonces, el objetivo ha de ser de fomentar y enriquecer la comunidad microbiana de la propia finca. Pero eso no es rápido ni sencillo. Durante el proceso, las cepas comerciales pueden ser herramientas temporales muy útiles, como hemos estado hablando de Beauveria, de Bacillus, ¿no? El suelo en producción orgánica. Vamos a empezar por el suelo antes de hablar de nutrición, ¿no?
Esto es una idea maravillosa. Pero claro, ¿qué dice? Es imprescindible mejorar la calidad del suelo hasta llegar a un suelo fértil y poder prescindir de insumos de síntesis manteniendo producciones comercialmente rentables. Esto es muy difícil, ¿vale? Pero ¿se puede hacer? Sí. ¿Cómo? Es que venimos de una agricultura muy contaminada, muy influenciada por las empresas que manejan el mundo. Entonces, pensamos que esto no se puede llegar a esta idea, ¿no? De tener un suelo vivo y de que críe solo, ¿no? ¿Se puede hacer? Sí, pero ¿cómo? Muy difícil. Es muy difícil transformar un suelo muerto en un suelo vivo. ¿Pero cómo lo vamos a hacer? Pues teniendo una adecuada gestión de la materia orgánica, promoviendo la vida en el suelo. La vida es la microbiología del suelo, mejorando la estructura con un buen manejo del suelo. Y también se puede mejorar la estructura del suelo con rotaciones de cultivo. La rotación de cultivo es básica. Es básica para mantener y mejorar la estructura y el equilibrio biológico del suelo. Os voy a explicar por qué. Bueno, los suelos, ¿por qué se fatigan? Por pérdida de actividad biológica, pérdida de microorganismos, por pérdida, también por ausencia de exploración radicular en ciertas partes del perfil, por agotamiento de las reservas de nutrientes de parte del perfil, porque si siempre sembramos tomates y los tomates están siempre a esa profundidad, pues ese perfil va a estar más agotado, y que si alternamos diferentes familias botánicas que exploren con diferentes sistemas radiculares que exploren otras zonas, ¿no? Van a activar otras zonas del suelo y al final el bulbo vivo alrededor de la planta va a ser más grande y va a ser mejor, ¿no? Acumulación de patógenos específicos. Si siempre sembramos tomate, el Fusarium oxysporum lycopersicum se llama así porque es del tomate solo. Efectos alelopáticos. Los efectos alelopáticos es muy difícil de explicar, pero así de manera fácil son sustancias químicas que emiten las plantas por las raíces y que son negativas y que atraen a los patógenos, ¿vale? Una forma así fácil de explicarlo. Pues bueno, todos estos factores para la pérdida del suelo están de una u otra manera relacionados con la ausencia de rotación de cultivos. ¿Por qué? Pues entonces nunca vamos a poder regenerar eficazmente un suelo con el monocultivo, ¿vale? La morfología del sistema radicular. ¿En qué influye en el tema de las rotaciones? Que es lo que hemos estado hablando antes. Si tenemos diferentes sistemas radiculares a distintas profundidades, vamos a estructurar el suelo. La raíz es el mejor arado para poder airear y dar estructura al suelo. También extrae nutrientes de las capas más profundas del suelo hacia arriba. También, pues eso, es materia orgánica cuando mueren y cobijo para los microorganismos. Entonces, un volumen de suelo estructurado y fértil capaz de sostener nuestra comunidad microbiana será mucho mayor si alternamos las familias botánicas, ¿vale? Ahora, la pérdida de actividad biológica del suelo está estrechamente relacionada con el descenso de los niveles de materia orgánica. ¿Y qué necesita la microbiología del suelo? Bueno, pues un poco lo que hemos hablado. Alimento, que es la misma materia orgánica, agua y aire, que son las raíces, ¿vale? Bueno, las raíces y el manejo del riego, cobijo, porque hay muchas bacterias que necesitan la raíz para poder sobrevivir, porque hacen simbiosis con las raíces, y que no las maten con desinfecciones continuas y que impiden su supervivencia. Hay productos tipo cobre que también son antagonistas. Entonces, ¿qué podemos conseguir con un suelo estructurado y un buen manejo del riego? Pues mira, esto es un claro ejemplo. Esto es una raíz potente en pepino,
que es una raíz superficial. Pues fijaros hasta dónde estaba llegando las raíces. Estaba en un perfil de 30 centímetros perfectamente, con la dirección de las raíces en la dirección de la gravedad, hacia abajo, una zona densa, una zona con mucha densidad de raíz, pelos radiculares absorbentes, que son al final el objetivo que nosotros tenemos que conseguir con las raíces. Y esto no lo conseguimos en un suelo muerto. Bueno, no sé, como vosotros queráis trabajar. Si queréis trabajar como si tuvieseis un suelo en hidropónico, pero si ya que estamos cultivando el suelo, ya sea en convencional o en ecológico, vamos a mantener un suelo vivo, vamos a mantener un suelo que trabaje los nutrientes que le estamos echando y que no se laven, ¿vale? Eso es súper importante. Entonces, la humedad en el suelo se empieza a controlar en el trasplante, ¿vale? Es común que las plantas pierdan la raíz principal pivotante en el trasplante, pero eso no impide que se produzca un buen desarrollo radicular, ¿vale? Es fundamental alcanzar un buen tempero en profundidad. ¿Esto qué significa? Que el suelo tiene que estar húmedo en profundidad antes del trasplante. No vale hoy aro, mañana riego y pasado trasplante. ¿Eso qué es? Eso, ¿desde cuándo pasa en la naturaleza? Normalmente cuando germinan muchas semillas en la primavera, con unas previas lluvias, el suelo se ha mojado bien. Entonces, tenemos que intentar imitar la naturaleza. Vamos a volver a Fukuoka. Vamos a regar el suelo antes de trasplantar. Vamos a regar el suelo y vamos a ir saturándolo poco a poco para que el día de trasplante el suelo esté bien húmedo en las capas profundas. ¿Vale? Esto depende ya de cada suelo y cada agricultor conoce su suelo, ¿no? Uno sabrá cuánto tiene que regar o no tiene que regar. Lo más importante es tener humedad en la profundidad antes del trasplante, porque en un día no se consigue esa humedad. Hay que regar como 4 o 5 días antes del trasplante y van saturando el suelo poco a poco, tampoco le meten un bombazo de agua, van mojando el suelo poco a poco hasta que en la profundidad está bien, ¿vale? En suelos pesados conviene no introducir el cepellón en la tierra, pero sí asegurar un buen contacto con el suelo, por el tema de que se puede tocar del cuello el tomate. Pues que se toque del cuello significa que pueden atacar ciertos hongos en la parte que se inserta en el suelo, la parte de la planta que está empezando a tocar el suelo, ahí pueden atacar ciertos hongos tipo Phytophthora o Fusarium que por ahí pueden penetrar, ¿vale? Entonces en suelos pesados muy arcillosos es mejor no introducir el cepellón entero y dejar una parte vaya que no toque el tallo o la tierra mucho, ¿vale? En los riegos posteriores del trasplante deben estar dirigidos por el conocimiento del suelo, es decir, yo no puedo regar tu suelo, ni el vecino lo tiene que regar, el propio agricultor, para tratar de conseguir una raíz lo más profunda posible, ¿no? Hasta la fase de cuajado, hasta que se presenta el primer ramo, para favorecer el crecimiento de la raíz hacia las capas profundas, pues tenemos que meter un poco de seca, se llama así de manera cotidiana. La seca es que tenemos que dar riegos deficitarios de agua, no con mucha agua, y para intentar favorecer que las raíces bajen. En exterior y en invernadero es muy diferente, porque en exterior no podemos dejar tampoco que las plantas se nos marchiten sin. En invernadero yo llegaba a dar secas de casi una semana, sin regar, fácilmente. La regamos al principio un poquito, le metemos 4 chucherías y en el... Me refiero a 4 chucherías, a una alga, un enraizante, regamos un poquito al principio para que se ponga un poco húmedo el bulbo, pero luego le metemos una buena seca para que las raíces busquen esa humedad que hemos hecho antes del trasplante, ¿vale? Eso es también todo lo que empieza bien puede terminar bien, pero lo que empiece mal va a terminar muy mal. ¿Vale? Entonces hay que asegurarse al principio que
pues eso, una buena enraizamiento de las plantas. Y lo que he dicho antes, el riego por goteo debe imitar en lo posible al régimen hídrico natural. Tecnología para el control de riego. Esto es como lo que queramos nosotros gastarnos. Hay el que quiere controlarlo desde el móvil en el bar. Pues sí, te puedes gastar un pastón para controlar bien un riego y tener un buen manejo del riego. Pero con un tensiómetro clásico y una sonda de succión podemos controlar todos los factores importantes para tener nuestra planta bien hidratada y que no estemos echando agua de más o agua de menos. Con los tensiómetros, ¿qué vamos a tener? Una lectura directa de la fuerza de succión que tiene que hacer la planta para tomar el agua, ¿vale? Y la sonda de succión, en la sonda de succión lo que vamos a extraer es el agua disponible de la planta y ahí podemos controlar la conductividad eléctrica, el pH y los nitratos. Teniendo esas tres lecturas es que podemos ser dioses con la planta, ya no te digo análisis de agua de riego continuo, es que con estos tres parámetros controlamos las plantas perfectamente. Pero hasta que la raíz no esté bien desarrollada no nos podemos guiar por él. Hay que colocarlos bien, porque sí, los podemos tener, pero si están mal colocados tampoco vale. Los tensiómetros, hay que poner dos tensiómetros, uno a 15 y otro a 30 centímetros. El de 15 debe subir en torno a 20-25 centibares y el de 30 entre 12 y 18, porque este rango es tan grande. Porque cada suelo tiene una lectura de tensiómetro distinta. ¿Y cómo sabes cuál es la lectura de tu tensiómetro? Pues entonces tenemos que hacer una curva de desecación de tu suelo, que es muy fácil. Es saturar el suelo y va a qué lectura te da el tensiómetro, ¿vale? Y secando poco a poco y haciendo una curva y ya ahí nosotros establecemos, bueno, yo establezco a cuánto tienes que regar, ¿vale? Una sonda de succión debe cargarse como máximo a 30-40 centibares, porque si no excedemos esa succión y estaremos extrayendo agua fuera del rango disponible, ¿vale? Esto solo, no quería meterme en tecnología, pero es que son elementos básicos para poder nutrir una planta. Son todos estos conceptos básicos para poder nutrir una planta. No, si tenemos un suelo muerto, si no sabemos regar bien como se tiene que regar, si no sabemos cómo se mueve el agua en la planta, no podemos nutrirla. Por eso estoy dando estos conceptos muy básicos, ¿vale? La planta, estos son los elementos químicos esenciales en una planta, ¿vale? Bueno, imprescindibles para todos los vegetales del mundo. Si nos fijamos, en la fotosíntesis solo tenemos hidrógeno, carbono y oxígeno, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que una planta es un 85% agua y del 15% restante, el 14,4% es carbono, hidrógeno y oxígeno. Y solo un 0,6% procede de la nutrición mineral. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Concentramos nuestra fuerza en el 0,6% de la planta o los concentramos en el 99,4% de la planta? Que proceden de la fotosíntesis y de la transpiración. La fotosíntesis está ligada a de lo que come la planta. La planta come carbohidratos, azúcares y los destina al fruto, que son los sumideros, ¿vale? Y la transpiración se encarga del movimiento, es uno de los factores más importantes en el movimiento del agua dentro de la planta, una vez que ya está dentro de la planta, ¿vale? Entonces, manejando el riego y el clima, podemos tener una planta equilibrada, una planta que pueda comer, una planta que se pueda alimentar. Pero no me queda más remedio que si os explico esto, explicaros dos conceptos básicos que son la transpiración y la fotosíntesis, pero de manera muy rápida, ¿vale? La transpiración es imprescindible para la fotosíntesis, una no se da sin la otra. La fotosíntesis aumenta conforme aumenta la transpiración.
Si la planta tiene los estomas abiertos, está transpirando y está fotosintetizando, está enviando azúcares al fruto, ¿vale? La transpiración depende del vapor de agua que haya en el aire. Nosotros llamamos saturación del aire. Podemos hablar también de humedad. En condiciones de mucha humedad, los estomas se cierran. En condiciones de baja humedad, muy seco, los estomas se cierran, ¿vale? Entonces, si los estomas se cierran, no hay transpiración. Si no hay transpiración, el flujo de agua no se controla muy bien por la planta. Ahora veremos por qué, ¿vale? Entonces, si queremos que nuestras plantas estén bien nutridas, debemos controlar la saturación del aire en medida de lo posible, porque es que la saturación del aire no es la humedad directamente. La saturación del aire al final es la humedad que queda debajo de la hoja del filo plano, ¿vale? Es a lo que nos referimos, pero podemos guiarnos un poco con la humedad ambiental. En un invernadero sí podemos controlar mucho el clima, pero en exterior no podemos. Entonces, ¿cómo controlamos un poco la saturación del aire de esa humedad que queda debajo de la hoja? Con los deshojados, con el riego, con ciertos productos secantes, ¿vale? ¿Y cómo mueven el agua dentro de las plantas? Bueno, aquí suelto una retahíla de cosas, pero lo principal es que esa transpiración es una fuente de succión de agua muy importante dentro de la hoja, a la misma vez que cómo entra el agua por las raíces, por el potencial hídrico de las raíces. ¿Qué pasa? Cuando la planta se descontrola, ¿qué estamos diciendo que se descontrola? Que los estomas están cerrados por la noche, pero, bueno, primero, ¿cómo se rehidrata la planta? Porque claro, de tanto transpirar, la planta pierde mucha más agua de la que puede coger, ¿vale? Cuando llega al final del día, las plantas se afligen y están así de como que ya con los estomas cerrados y diciendo, quiero agua, ¿no? Pues por la noche los estomas se cierran y el agua ya no entra por fuerza de evaporación, entra por presión de raíz. Esta ascensión del agua dentro de la planta es incontrolada, ¿vale? Y la planta no puede mandar el agua donde ella quiere, porque normalmente cuando la fotosíntesis se está dando y la planta está diciendo, pues yo el agua primero la quiero en la hoja para hacer la fotosíntesis, cojo, meto los azúcares en el agua y luego la mando al fruto. Entonces, de manera controlada, la agua llega al fruto desde la hoja, ¿vale? Pero de manera incontrolada, por la noche, el agua se mete por presión, ¿vale? Para rehidratar la planta, pero si hay mucha agua en el suelo y el potencial hídrico es bajo, el agua entra y no puede salir. ¿Y qué pasa? Que cuando los estomas están cerrados, no puede salir por los estomas, va al fruto, el fruto raja, ¿vale? También puede salir por la hoja. Es que esto lo estructuramos. Espera. Me voy a venir a casi el final, porque ya que lo estoy explicando, entonces, el fruto, pues eso. ¿Qué pasa cuando el agua no puede salir? Pues que las plantas, vamos a ver unos puntitos de agua, si vemos esto, que veis ahí, es algo que no estamos haciendo bien por la noche, o estamos regando demasiado por la noche. Yo sé que en exterior hay que darle un rieguecillo por la noche, porque es mucha la transpiración y necesita un riego por la noche, pero corto. El riego principal debe ser por la mañana, porque si tenemos problemas de rajado, lo estamos provocando nosotros mismos con los riegos nocturnos. Las plantas cierran los estomas por la noche, que es por donde pierden agua. Si las estomas están cerrados, la planta tiene un sistema que se llaman hidatodos, que son como unos estomas modificados en la parte de arriba, por la que pueden salir agua. Pero también como ese agua no está controlada, pues también la manda al fruto y los frutos no tienen hidatodos. Los frutos no se deshidratan por los estomas, se deshidratan por la epidermis. Igual que cuando se hinchan, rajan por la epidermis, ¿vale? Entonces, el rajado está íntimamente relacionado con la presión de raíz. ¿Vale? ¿Cómo podemos controlar esto?
con los tensiómetros que hemos explicado antes. ¿Vale? Ves un poco cómo drena nuestro suelo. Vamos a hacer una curva de desecado de nuestro suelo, que eso es lo más fácil del mundo. Y es una herramienta básica para el riego. Pero lo que pasa es que los técnicos nos colgamos la medallita y ya nos dejamos influir por las empresas comerciales y se nos olvidan todos estos factores súper importantes para la nutrición, para el balance hídrico de una planta. Y que es lo que la planta te va a hablar cuando vas a verla, ¿no? Eso lo tienes que tener siempre en mente. Fotosíntesis, transpiración, fotosíntesis, transpiración. Y bueno, pues vamos a volver a donde estábamos. Es que me he ido de la charla casi al final, pero disculpad, porque ya me emociono explicándolo y luego he explicado lo del rajado, ¿vale? Entonces, sabiendo todos estos conceptos, podemos hacer un abonado tradicional, convencional, va en base a una solución nutritiva y esto pues, es muy fácil para un técnico. Tenemos una solución nutritiva expresada en milimoles. ¿Qué es lo que quiero que veáis aquí? Porque un tomate normal está queriendo 10 milimoles de nitrógeno y 7 de potasio, 7,5 de potasio en engorde, pero es que un huevo de toro, yo sé de gente en Almería que lo riega a 10 milimoles de potasio. El huevo de toro necesita mucho potasio, ¿vale? Esto es una solución ideal para una planta de tomate en general. Cada variedad, el tomate rosa también necesita más potasio. Cada variedad ya es un poco más específico, ya se va viendo, ¿no? Conforme va creciendo la planta. Pero teniendo la solución nutritiva, un análisis de riego del agua, muy fácil. Hacemos un abonado, típico plan de abonado, riego del calcio, riego del potasio y riego con materia orgánica, ¿no? Estas son las herramientas que tenemos, pero también os digo que esto es para un sistema convencional hidropónico. Todos estos valores están estudiados y calculados en sistemas hidropónicos y nuestro suelo no es hidropónico y si tenemos un suelo ecológico vivo, esto de calcularlo tanto, al final es un poco una tontería porque en el suelo pasan cosas totalmente... Luego saca la sonda de succión y ves que dice, pero si yo estoy metiendo 10 milimoles de 10 milimoles de potasio y ahora aquí hay 7, ¿qué es lo que está pasando? A lo mejor es que ese potasio está interactuando o no está interactuando y no se lo ponen disponible a la bacteria, ¿me entiendes? Es que en un suelo ecológico, hablar de planes de abonado por regla es difícil, ¿vale? El ojímetro en ecológico es importante, es un factor también importante. Y bueno, pues sí, sabemos que tenemos que meterle calcio, sabemos que tenemos que meterle potasio, porque son los dos principales nutrientes que nos va a hacer un poco mover. El potasio es como yo le explico a los agricultores, que es, bueno, es el factor principal para el movimiento, es el nutriente principal para el movimiento del agua dentro de las células, dentro de la planta, y yo siempre le explico a los agricultores que el agua se mueve dentro de las plantas como si fuésemos todos una cadena, ¿vale? Nosotros somos las células y el agua nos la vamos pasando en cubos, ¿vale? Y el cubo es el potasio. Si no hay cubo, no hay agua que pase de un lado a otro, ¿vale? Un poco para que entendáis la función del potasio en la planta y en el movimiento de agua. Por eso los frutos quieren tanto potasio, porque todo el agua, todos los carbohidratos que fotosintetizan tienen que ir diluidos en algo para que vaya al fruto, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Pues sí, yo lo que te recomiendo es que te haga un análisis de agua un análisis del agua, si tienes análisis del suelo, mejor, y después, en base a eso, hagamos un plan de abonado convencional. ¿Que eres ecológico? Sí, también lo vamos a hacer evitando nitratos, evitando fosfatos y evitando cloruro en función de la dureza del agua, ¿vale? Pero sí, es bueno siempre aportar una solución nutritiva equilibrada, que no metamos mucho calcio o mucho potasio, porque si no luego pueden surgir problemas de nutrición. ¿Y cuáles son los problemas de nutrición?
Bueno, aquí lo que me habéis comentado, el rajado de frutos, el blossom en roll, la peseta y el jaspeado, el blotchy, ¿no? Vamos a empezar hablando por el blotchy. El blotchy es una falta de potasio. Sí, también influye la falta de luz, conductividad de agua de riego baja, suelos pesados y la genética. Es que vosotros también hacéis un tomate que es también muy tendente a rajar. Tiene una piel muy fina y bueno, pues según las variedades, claro que unos rajan más y otros rajan menos. Y mucha gente me dice, pero es que yo tengo blotching y yo le estoy metiendo potasio, gente convencional. Que es que yo le estoy metiendo un 15-5-30 y a mí me falta potasio, porque es que mira, que tiene un 30% de potasio. No, perdona. Tened mucho cuidado con las riquezas de los abonos cristalinos NPK, ¿vale? Porque no tienen tanto potasio como creemos. Vale, por ejemplo, yo tengo una hoja Excel que me he hecho yo para un poco traducir estos abonos cristalinos a milimoles, porque yo trabajo con milimoles. Es la manera que tengo de aportar una solución nutritiva equilibrada. Primero lo calculo en milimoles y luego me lo llevo a kilos. Y ya se lo digo a los agricultores en kilos, ¿no? Entonces yo meto mi NPK ahí en mi página Excel y me dice los milimoles, con una serie de cuentas de segundo de básico de química, que no hay que ser ingeniero para poder hacer esas cuentas, ¿vale? Y bueno, pues eso, un 15-5-30 está aportando 5 milimoles de potasio y casi 10 de nitrógeno entre amoniacal y nitrato. ¿Qué me dices con eso? Hostia, pues yo me pensaba que estaba echando más potasio que nitrógeno, ¿no? Pues al final tu planta va más nitrogenada y seguramente le habrás estado metiendo calcio a cascoporro y pues al final blotchy. Entonces, para poder llegar a los 7 milimoles con ese abono, tienes que aportar 1,5 kilos, 1,5 kilos de, 1,5 kilos más de sulfato potasio. El sulfato potásico tiene casi un 50% de sulfato, digo de potasio, perdón. Entonces, el sulfato potásico sí tiene potasio. Pero los abonos cristalinos hay que tener cuidado, ¿vale? Si a mí me podéis llamar perfectamente y decirme, mira, en Canes que me han recomendado el abono este de engorde. Este es bueno, ¿cómo va? También la riqueza de los abonos es importante, pero la marca también. Hay marcas que usan abonos muy malos en su procedencia, en la extracción del abono, cuando lo fabrican son malas calidades y al final puede presentar problemas de perclorato en el suelo, problemas de sales de amonio, en fin, pues cosas que eso, que a mí me gusta que los agricultores me llamen y me digan, es que mira, me han vendido esto y yo no estoy seguro de lo que estoy echando. Pues tú me llamas, me dices y yo te lo digo, que yo no voy a cobrar por eso, pero es que me da rabia que engañen a la gente, porque un 15-5-30 no tiene casi nada de potasio, me cago en todo. Ya está. Y bueno, y la peseta, vamos a hablar un poco de ello, que al final la peseta es una falta de calcio, pero ese calcio no se tiene que aportar ya después que ha salido, es que me ha salido peseta, voy a echar calcio, no, el calcio solo se mueve en el xilema y el calcio solo llega a la hoja, a la flor desde la hoja, ¿no? Como hemos dicho antes, la hoja echa el agua, la manda al fruto. Pues igual, la única manera de que llegue el calcio es desde la hoja por el xilema, porque porque es la única manera por donde se mueve el calcio, por el xilema. También podemos aplicar calcio por los estómagos, puede coger algo de calcio, pero es difícil. Tiene que ser un calcio muy bueno, complejado, nunca metamos quelatos por foliares, porque los quelatos son para el suelo, se degradan más lento y los complejos se pueden absorber porque van complejados con aminoácidos que los absorben rápido las hojas, ¿vale? Pero la nutrición principal de una planta es por la raíz, de toda la vida, ¿vale? Podemos ayudar por arriba, pero tenemos que pensar que tenemos que tener un suelo vivo, con vida, un buen manejo del riego y eso, un buen manejo del riego y un abonado, o sea, un aporte nutricional por riego, ¿vale? Que la fuente principal de comida que de la planta sea por riego y para eso tenemos que tener una buena raíz.
¿vale? Es un poco el resumen de lo que quería llegaros a decir a vosotros, que lo principal no son lo que vayamos a meter ni lo que vayamos a comprar, es como hagamos las cosas y que las hagamos con cabeza y que no se nos olviden las cosas principales, porque con el estrés de la producción, de que me llegan 50 técnicos, de que se te olvidan las cosas básicas, fotosíntesis, respiración, la planta de agua, ¿vale? Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que haya gustado, bueno, porque del rasado de frutos ya hemos hablado y ya está, y ya se acabó. Espero que haya gustado y muchas gracias por vuestra atención. Y bueno, pues cualquier pregunta que tengáis, pues me la decís ahora. O me podéis llamar por teléfono. Yo que os pase el teléfono, yo ahora no tengo tarjeta ni nada todavía, entonces podéis preguntarle el teléfono aquí a los miembros de la asociación. Sí, claro. Mira. Espera. Con el... Es que eso no me habíais dicho que teníais problemas aquí, pero... Aquí, espera. Joder, es que... Esto de que se te vaya el bicho este de la... A ver, aquí. Control biológico. Con el Pythium oligardo. Y el Paleomyces este hongo, que es un hongo de Bayer, digo, perdón, sí, es un hongo de Bayer, producido por Bayer y con una eficacia súper contrastada para los nemátodos, no es un problema ecológico. Es un hongo entomopatógeno que mata a los nemátodos y va súper bien. O sea, actualmente no tenemos problemas de nemátodos y hemos tenido problemas de nemátodos muy fuertes en Almería, que hasta los... Pero eso sí, como aplicas cobre, no se te instala. Es que tiene un nombrecito que no me sale ni a mí. Paelomices lilacinus. El Paelomices. Ah, vale, perdona. Aquí. Bueno, lo puedo pasar por WhatsApp. Sí. Yo es que no entiendo esto del Zoom, lo siento por no ser tan tecnológica, me quedé un poco... antes, ¿no? Yo es la primera vez que tengo una charla por Zoom. Pero ¿cómo se abre la pantalla que tenía antes? Ah, es esta. Claro. Es que estabas compartiendo Vale. el Zoom, o sea, el PowerPoint que tenías ahora, pero te tienes que... Esta. ¿Esa es la que estaba compartiendo? Sí, esa. Ahora. Ah, vale, pero si le doy aquí... Ah, vale, pero si le doy aquí... Bueno. No te sale. No. Y si le das en este y luego aquí... Es que tienes que irte a Zoom y dejar de compartir ese PowerPoint. Es que no me sale nada. Y aquí... Es que antes no pasa lo mismo para activar... Bueno, no pasa nada, yo os lo puedo enviar por WhatsApp, lo que queráis, cualquier tipo de pregunta de productos comerciales. Es que yo no quiero hablar de productos comerciales porque no le quiero vender nada a nadie, ¿vale? Pero tú me lo has preguntado y te lo he dicho.
Me cogéis mi teléfono todos y yo porque me llaméis no voy a cobrar, ¿vale? Que, que a mí me gusta ayudar a la gente y que la sabiduría en la tumba no sirve de nada, es lo que yo digo. Pues yo lo veo muy bien porque es la única manera de controlar las malas hierbas. Si no quieres estar todo el día agachado quitando hierbas. Entonces, sirve sirve de refugio, pero bueno, ¿qué prefieres tener? Si tienes muchas dudas, pues coges y lo quitas, ¿no? Pero al principio yo aconsejo los acolchados plásticos de materia, a mí no me gustan los plásticos, ¿vale? Pero hay gente que lo usa plásticos, hay también plásticos biodegradables a base de fécula de patata. A mí el que me gusta es el de paja, lo que pasa que en exterior también es un poco limitante con el viento y eso. Podemos hacer una charla de acolchados. Ah, dime. Vale. Iván. Brenda, Paco, Cristóbal. Ah, el primero, Iván. Hola. Hola, buenas tardes. Muchas ¿Qué tengo que gracias. hacer? Activar el... Ya está activado. Hola, buenas Espero que tardes, me Iván. escuche. Ahora te escucho, dime. Vale, lo primero es Sí, darte las gracias por la charla, lo completa que es. Y aún así tengo que preguntarte alguna cosa. No te escucho ¿Cuál del es? todo, di. Sí, en los requerimientos nutricionales, según el estado fenológico, ¿cuáles son los periodos críticos en los que tenemos que enfocarnos más en la nutrición de la planta? No te escucho. ¿Cuáles son los...? Momentos ¿Puedes críticos. repetir, por favor, que no te escucho? Sí. A medida que va desarrollándose la planta, hay momentos que son más críticos en el tema de la nutrición. ¿Podrías especificarnos cuáles? No te escucho. Voy a probar de nuevo. En los requerimientos nutricionales de la planta dependen mucho también de su estado fenológico. ¿Cuáles son los momentos más críticos? Sí, el momento crítico principal es el cuaje. En el cuaje necesitamos aportar boro y manganeso. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el boro el manganeso es imprescindible para que se produzca la fotosíntesis y el boro está relacionado con el transporte de carbohidratos, de azúcares. Entonces, el boro y el manganeso son muy importantes para el cuaje y el transporte de azúcares hasta el fruto, ¿vale? Luego, también, ¿por qué ese momento es tan susceptible? Porque el cuaje necesita calcio. En el cuaje el calcio es muy importante para emitir la división celular de las células, sí, para ayudar en la división celular y que puedan generar la membrana exterior de las células, ¿vale? Entonces en el cuaje no puede faltar calcio, ni boro, ¿vale? Y posteriormente en el engorde el manganeso, porque bueno, el manganeso en toda la planta desde el principio, porque manganeso es necesario para la fotosíntesis, eso se me ha olvidado decirlo antes y es importante. ¿He respuesto a tu pregunta? ¿Qué cosa es todas las preguntas? Sí, muchas gracias. Vale. ¿Alguna pregunta más de los presentes? ¿Qué? Ah, sí, las algas, pues las algas van muy bien, son como hormonas naturales, al final en un enraizamiento va a soltar muchas citoquininas y yo personalmente siempre la recomiendo al principio. Si hay problemas de engorde, también la recomiendo porque también tiene todo tipo de hormonas, pues sueltan, como las algas que están en continua reproducción, tiene una cantidad de hormona el caldo increíble. Entonces eso, en el enraizamiento y en el engorde, si hay problemas de engorde, las algas ayudan, pero no son las clave. Estimula mucho la planta para suelta hormonas. Y bueno, pues de las algas comerciales que hay actualmente en el mercado, pues tenéis que buscar algas que tengan un alto porcentaje, si puede ser al 100%, ¿vale? Que las hay.
Hay algas liofilizadas que las mezclas tú con agua y ya empiezan y se activan, igual que las bacterias, van encapsuladas. Yo siempre recomiendo esas porque son las que más porcentaje de algas tienen. Todas las algas son buenas, ¿vale? Es que estas son mejores, que estas son peores, no. Al final, ¿qué es lo que estimula de las algas? Son el continua reproducción que tiene la alga y el ciclo tan corto hace que suelten tantas hormonas. ¿Qué es lo interesante de las algas? Sí, aportan nitrógeno, ¿eh? Lo que más vamos a aportar en nutrientes es nitrógeno, pero también muchas hormonas. Para el cuaje del calabacín, yo con algas lo cuajo solo, no necesito hormonas. Hay ciertas algas que van muy bien, pero no me voy a meter en casas comerciales, ¿vale? Si lo queréis saber, lo que yo opino, yo ya lo digo de manera individual. Sí, la típica alga que yo... La Scophilus nodosum, esa va muy bien, a mí me gusta mucho. Hay otras algas y también, bueno, en general todas van bien. Sí, dime. No. No, pero me gustaría saberlo, es muy interesante. El suero de leche no, pero yo sé de gente que ha fermentado arroz, que al final, gente que la fermentación del arroz, yo creo que un poco también tiene lactobacillus y eso, entonces al final son bacterias vivas y son inóculos de bacterias. No sé cómo lo usarán, pero en un bocashi se le echa levadura, que también es, ¿no? Que son bacterias vivas que van a trabajar la materia orgánica, o puede ser que vivan ahí o puede ser que se mueran al final. No sé, no tengo ni idea si va bien, si va mal, porque es la primera vez que lo escucho, pero es muy interesante. Gracias por compartirlo. ¿Y usted me estaba preguntando también? ¿Ha levantado la mano? Ah. ¿Alguien más? Eso yo no te lo puedo decir. Yo tengo que ir a ver la planta y yo te puedo decir, pues mira, le falta agua o le sobra agua, pero el que riega es al agricultor y el que conoce su suelo es el agricultor. Entonces yo no te digo cuánto tienes que regar, yo te digo que tienes que regar o que te estás pasando en el riego. Pero yo no te puedo decir cuánto puedes regar porque yo no conozco cómo es tu suelo. Para el riego hace falta un profundo conocimiento de tu suelo. Creo que eso es básico. Y no es tonta tu pregunta, todas las preguntas son buenas. ¿Alguien más? ¿No tenéis más preguntas? Bueno, pues estoy encantada de haber compartido con vosotros lo que he podido hacer y mi poca sabiduría, porque al final sí quería deciros que todo lo que yo he aprendido de la agricultura me lo han enseñado los agricultores. Y yo estoy aquí por los agricultores, ¿vale? Que no... La carrera está muy bien, es muy teórica, es una buena base, pero nosotros salimos con una mano delante y otra detrás. Y realmente cuando aprendemos en el campo y estando a pie de campo, manchándonos las piernas, digo, los pies y las manos, ¿vale? Que el perito que llega ahí con la camisita y no se quiere manchar, no sé hasta qué punto podrá llegar a aprender y a transmitir. Y que para mí es lo que más me gusta, ¿vale? Y que eso, que muchísimas gracias y que podéis contar conmigo para lo que queráis y que mi teléfono lo tiene Belén y que ella trabaja con vosotros y nada, sin problema ni compromiso ninguno, ¿vale? Y que... ¿Os ha gustado? Bueno, gracias.